El que quiere llegar busca caminos. El que no busca excusas. ¿No? Lo voy a repetir. El que quiere llegar busca caminos. El que no busca excusas. Y abajo hay un versículo bíblico dicho por Jesús que dice que tu sí sea sí. En los puntos suspensivos faltaría decir y que tu no sea no. Lo demás viene del maligno, ¿no? El tema de hoy se llama las excusas. Había este es un cuento de campo. Falta Edí acá, pero ella tiene su familia en el campo. Pero la labor del campo tiene mucho que ver con la madrugada. Todas las personas que han pasado, han vivido o han sabido del campo, a las 6 de la mañana se está tempranito ahí trabajando. Algunos ordeñando vaca, otros preparando la hacienda, o la cosecha, o la siembra, lo que sea. Y había un paisano que siempre ponía excusas, ¿no? Porque hay gente que es especial en eso. Y entonces vamos a ponerle Eustaquio, un nombre de campo, Eustaquio. Siempre a don Ramón, que el patrón, le llevaba tarde. Y un día se enteró por el capataz que Eustaquio había llegado, tenía que estar a las 6 y entró como a las 7:30, más o menos 8. Entonces lo encaró el patrón y le dice: mira, Eustaquio, vos sos buen trabajador, pero acá a las 6 todo el mundo se junta a la peonada para tomar unos mates y después empezar a trabajar. No puedo venir a las 7:30, 8. En el campo se madruga. Y Eustaquio le dice a don Ramón, le dice: bueno, usted sabe que yo no me impusieron, sino que yo elegí trabajar, porque yo necesito trabajar. Y no es mala voluntad, pero me duermo, dice. Me duermo. Entonces dice: pero usted no tiene despertador, dice. El patrón dice: no, dice, yo cuando canta el gallo me levanto, pero a veces el gallo se atrasa. Y entonces el patrón le dice: bueno, yo le voy a regalar un reloj que tengo, de esos a cuerda, que ya no existen, ¿no? Y mañana tempranito acá lo quiero a las 6. Y el hombre se fue con el reloj contento a su casa, y al otro día le pregunta al capataz: ¿y Eustaquio? Dice: mire, don Ramón, llegó 7:30 de vuelta. Entonces lo agarra el patrón, le dice: pero Eustaquio, dice, de vuelta, yo te di un reloj. No sé qué pasó, pero no me funciona, dice. Yo le di cuerda, y está ahí. Entonces lo mira el patrón y dice: bueno, por ahí es viejo, hace mucho que no lo usamos, los engranajes están oxidados. Anda al pueblo, habla con el relojero del pueblo, que te lo arregle, y después me contás. Bueno, fue al relojero del pueblo y el hombre, vieron, como los relojeros de antes, tenía ahí todo un paño verde, lo desarmó, ¿no? Y de pronto, cuando saca la tapa, cae una cucaracha muerta. Y entonces le dice Eustaquio, el relojero, dice: ¿cómo va a andar bien si tenía el maquinista muerto? Dice. Bueno, este cuento simboliza a las personas que siempre buscan una excusa para no cumplir con el deber. Y si yo digo, ¿cuántos de nosotros muchas veces pusimos excusa para zafar? Todos. Si no, seríamos mentirosos, ¿no? Porque el tiempo, porque la lluvia, porque el frío, porque el calor. No digo para la iglesia, pero a veces pasa con el trabajo, a veces... yo trabajé acá 15 años en el colegio a 4 cuadras y no podía decir, la verdad, que tan lejos que... pero bueno, no es mi hábito, porque si tengo una virtud es la puntualidad, y me conoce. Me gusta siempre llegar media hora antes al trabajo. Pero siempre uno busca una excusa, ¿no? Y las excusas muchas veces se vuelven hábitos, y los hábitos
cuesta despegarlo. Yo quisiera primero leer lo que encontré en el diccionario, lo que es una excusa. Dice, el diccionario define una excusa como la razón o argumento con que se justifica un determinado comportamiento o fallo. Es decir, justificar es, en criollo, poner un verso en algo que tengo que justificar porque hice, ¿no? Es como que uno miente y se miente, más o menos así, y vuelta. Bueno, lo leí recién, pero lo voy a repetir, Mateo 5:37, por palabra del mismo Jesús, dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En una versión más moderna dice lo que está de más viene del maligno. Hay personas que no son ni sí ni no, son ni. ¿Puedo contar con vos para tal cosa? Y voy a ver. y no saben que el que uno se niega a cosas, después el que pierde es uno. Porque yo supongo que, por ejemplo, en una empresa, si el que guía la empresa no puede contar con 100 empleados, bueno, es más fácil, lo echa. Pero a veces, en cosas de la vida, por ejemplo, relaciones interpersonales, en amistades, yo tenía un grupo allá en mi barrio que había uno que le decíamos el scout, porque siempre listo. Vos le decías, che, ¿dónde venía? Y siempre listo. Hay gente que es así. Y había otro, que no lo voy a nombrar, pero que, no, igual usted no lo conoce, así que no hay problema. Que siempre, justo ese día vino mi abuela. Al otro día, che, vamos a organizarnos para hacer un trabajo, porque nos gustaba mucho hacer trabajo en conjunto. Vos sabés que no pude venir porque, no sé qué me pasó, pero no pude venir. No sabía ni qué excusa poner, ¿no? Y entonces la tercera vez nos reunimos en grupo y dijimos, mira, a fulano no le digamos más nada, total, nunca lo vi, ¿no? ¿Y qué hicimos? Como grupo lo descartamos de los compromisos. Lo queríamos, muchas veces lo saludábamos para su cumpleaños, pero es como que no lo podíamos incluir porque no estaba en ningún lado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y estas personas generalmente después terminan autoexpulsados en la vida, porque no están dispuestos a nada. Vamos a ver ahora cómo combatir ese hábito. Las excusas son como microbios, dice, y virus. ¿Saben lo que es un microbio y un virus? ¿No? Son cosas que no se ven, pero que están y se alojan. Se alojan en la mente humana y en la voluntad del corazón, en las personas. Estos microbios se comen instante a instante la fuerza y la motivación. Es decir, la gente pierde la motivación. No tiene, ¿no? Es como que hay que empujarlo como una carretilla para que haga cosas, ¿no? A veces pasa con nuestros hijos, a veces pasa con nuestros seres queridos, pero es como que, ¿vieron que uno a veces termina haciendo un trabajo de 2 o de 3? Y a veces lo hace porque el otro no lo hace. Y esto produce una sobrecarga. Por ejemplo, una familia, lo ideal de una familia sería que cada uno tenga una responsabilidad. Pero si la mamá asume todo el trabajo, termina después, ¿no? Es decir, en toda convivencia hay que repartir las responsabilidades. O debería ser. ¿Sí? ¿Están pensando? ¿Quién de la casa no hace nada? Bueno, siempre hay uno, ¿no? La fuerza y la motivación, y cuando la fuerza interior disminuye porque no hay suficiente motivación. La falta de motivación es algo que yo la veo en los jóvenes y en los no tan jóvenes, hoy en día. Es decir, no hay nada que los motive. La motivación es algo que produce en nosotros creatividad. Como que uno se reinventa cosas para seguir haciendo, ¿no? Es decir, vieron que hay personas que qué sé yo, por ejemplo, yo tenía una tía de Quilmes, me acuerdo porque yo la visitaba mucho en Quilmes, que ella no tenía grandes medios económicos, pero un día se levantaba y decía, bueno, hoy voy a hacer un mantel. Entonces empezaba a bordar un mantel y hacía un mantel para una maceta, no pero hacía algo, quería, y todos los días que yo iba siempre había algo en la casa.
porque ella se reinventaba tareas para estar activa. Y yo un día le dije, tía, vos la palabra aburrimiento no la conocés. Me dice, no, yo nunca me aburro, porque siempre algo estoy haciendo, ¿no? Es decir, es como que uno se va alimentando de cosas, ¿no? La falta de motivación es decir, no sé qué voy a hacer. Y vos mirás y tenés telaraña por todos lados, tenés un montón de cosas, y hay cosas para hacer siempre. Prácticas y de todo sentido. Por eso en producción, en una empresa, en una fábrica, en cualquier lado, siempre decimos, y la iglesia también, están los activos y los proactivos. Es decir, el activo es la persona que hace algo, y el proactivo es aquel que hace, pero encima busca la forma de hacer algo más. Y después está el pasivo que, no sé, ve adelante un cadáver, no se da cuenta y lo pisa, ¿no? No, porque si mirá que hay un muerto ahí, ¿no? Ay, no me di cuenta. No, es decir, hay de todo, ¿no? La falta de ánimo nos quita, ¿qué cosa? Propósito en la vida. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera, si no encontrarás una excusa. Miren qué bueno, ¿eh? Si realmente querés hacer algo, vas a encontrar la manera. Porque todos los que estamos acá tenemos las dos manos. Todos los que estamos acá tenemos un cerebro, que a veces lo usamos, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos vista. Alguien de acá no es ciego, alguien de acá no es mudo, alguien de acá no es sordo. Es decir, tenemos todos los miembros bien. Entonces no hay excusa para no hacer algo. Perdón, pero está sí, no hay problema. Dice, hay un proverbio que dice, quien quiere hacer algo encuentre un medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Miren qué lindo proverbio. No está en la Biblia, es un proverbio árabe, pero nos deja una enseñanza. Quien quiere hacer algo encuentra un medio. Porque siempre hay algo para hacer. Tengo cosas que hacer, dice una persona. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Bien. Génesis. Vamos al principio, porque todo tiene un Génesis en la Biblia. La Biblia también tiene un Génesis. Génesis 3:12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Se acuerdan la anécdota, ¿no? La historia. Dios le dijo a Adán y a Eva, coman de todo menos de ese árbol. El hombre, cuando come y cae en pecado, le dice a Dios, la culpa la tuvo mi esposa. Eso es tirar la pelota para afuera, ¿no? La culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el patrón, la culpa... Siempre el otro tiene la culpa. Hay personas que dicen, me echaron de trabajo, ¿por qué? Porque el patrón es imbancable. Nunca va a decir, porque yo soy un incompetente. Uno no se hace una autocrítica. Siempre tírame la pelota para afuera. ¿Sí? Me voy de la iglesia porque no le gusta la cara del pastor. Nadie va a decir, me voy de la iglesia porque no soy constante. Nunca va a decir uno, me voy de la iglesia porque yo fallo. Sino porque siempre hay que echar la culpa a alguien. Porque hay cierto hermano o hermana que no la pasó. ¿Se dan cuenta? Es decir, siempre justificarnos es algo natural, pero eso no hay excusa. Porque uno tiene que verse también uno adentro. Voy a leer el pasaje entero en Reina Valera, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó. La serpiente, y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre todo pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no habla. Entonces se comió el garrón, ¿no? Y pagó el peor precio. Porque es así, es como una escala. Yo le echo la culpa al de al lado y el último, ¿no? Es decir, siempre hay alguien... En una casa, por ejemplo, le echamos a veces la culpa al perro. Como el perro no va a explicar. La culpa la tuvo el perro, que sució. La culpa la tuvo el perro, que se le escapó un gas. No siempre la culpa la tiene el que es más indefenso. ¿Se da cuenta cómo nosotros caemos en una trampa?
Y Dios en esta noche nos tiene que ayudar a salir de esa trampa. Porque la excusa es una trampa. Lucas. Jesús les contestó. Cierto hombre preparó un banquete. Invitó a muchas personas. Y a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. El otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y el otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Esta palabra continúa diciendo que cuando Jesús invitó a los invitados, o el dueño de la boda invitó a los comensales, dice que de bronca salió por el camino a buscar a todo el resto. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Que muchas veces Dios nos llama a cosas y siempre ponemos pretexto. No tengo tiempo, estoy ocupado, la vida es corta, 24 horas del día no me alcanza. Entonces ese horario para Dios a veces no se lo dedicamos. Y es importante, hermanos, dedicarle un tiempo a Dios, a estar con Él, a conversar con Él, a obedecerlo a Él. Entonces, la excusa también puede ser a nivel espiritual. Tenemos que aprender a ser fieles a ese llamado que Dios puso en nuestras vidas. Amén. Amén. Jesús dice en el Apocalipsis: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, estaré con él y cenaré, él cenará conmigo. La invitación no merece excusa, porque cuando Jesús llama, invita, convida, entonces la excusa no la pone Dios, sino que la pone uno. ¿Conocen el cuento de la vaca? Bueno, es un libro, no es un cuento, es un libro escrito para el liderazgo, para personas que quieren emprender un liderazgo, y tiene que ver con la responsabilidad. Dicen que había un vendedor que vendía carteras y camperas de cuero auténtico de vaca, no cuerina ni plástico, era cuero de vaca. Y entonces cuando llega al negocio a llevarle la mercadería, tenía como una fallada, una marca, una falladita ahí, bien visible, una marca. Y entonces el vendedor, cuando se le es rechazada su mercadería, va a la curtiembre, donde curtían el cuero, y le dice al curtidor: mire, yo llevé esta cartera, esta campera de cuero de vaca, pero tiene una falla. Entonces el dueño de la curtiembre dijo: seguramente la culpa la tiene el curtidor, que no trabajó bien con este cuero. No lo dejó procesar, no se secó, no tuvo ese procesamiento que necesita el cuero. Entonces lo encaró al curtidor. Dice: seguramente el curtidor dijo que cuando el matarife le dio un golpe a la vaca, en vez de dar un golpe en la cabeza, le dio en el cuero y lo rayó. Fue el matarife y dice: usted tiene la culpa porque seguro que le pifió en la cabeza, le dio al cuerpo y rayó el cuero. Y el matarife dice: yo no la maté porque hay una máquina que la mata. En todo caso, arréglese con la máquina. Entonces van al fabricante de la máquina y le dice: la máquina nunca falla porque el martillo le pega en la cabeza. Entonces se juntaron todos, miraron a la vaca y como la vaca no podía hablar, dijeron: la culpa la tiene la vaca. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Esto es falta de responsabilidad y de madurez. La persona que es inmadura
no importa la edad que tenga, siempre va a justificar sus errores en el otro. Siempre va a buscar excusas. Y para eso somos mandados a hacer. Como el cuento que les conté del paisano este, ¿no? Si siempre pasa que nosotros ayornamos la situación para zafar. Y zafar, la palabra zafar, no está en la Biblia. No zafarás. Moisés, otro personaje. Moisés dijo, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero no lo dijo por humilde, lo dijo porque no quería asumir la responsabilidad o el llamado de Dios. Él tenía un bajo concepto de sí mismo, no soy capaz. Miren, nadie es capaz del todo, pero alguien tiene que hacerlo. O alguien nació sabiendo. No. Decía Barak, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y hay que andar. Entonces seguramente que Moisés no nació líder, o quizás sí, pero llegó el momento que tenía que asumir el llamado. Excusa, es posible que ellos no me respeten, dijo Moisés. Porque dijo, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Esto tiene que ver con la falta de creencia, no solamente en lo que Dios nos pide, sino en uno mismo. ¿No? Cuando no estamos convencidos del argumento, es porque realmente en el fondo nos falta fe. Tenemos que tener siempre fe en Dios y fe en nosotros, en lo que hacemos. Nos podemos equivocar, le podemos errar, pero eso no justifica que no hagamos lo que tenemos que hacer. Por eso, la persona que se excusa siempre es la que no hace. La persona que hace es la que se equivoca y aunque comete errores, va a volver a hacerlo porque sabe que tiene que hacerlo. Tenemos que definir en qué categoría estamos, de los excusados o de los que no nos excusamos para hacer algo. Pensemos, ¿eh? Le dejo la pelota picando. Las excusas no valen. Adán, Eva, Moisés, Jeremías, etc. dieron excusas que solo satisfacieron a ellos mismos para salir del paso y no para obedecer ni comprometerse. La Biblia dice, el que sabe hacer algo bueno y no lo hace, eso es pecado. Fíjense qué interesante. Esto se llama pecado de omisión, que es saber que tengo que hacer algo y no lo hago. Por ejemplo, algo sencillo, tengo que hacerle acordar a tal persona tal cosa y me hago el sotano. Mejor no le digo nada. Esa omisión ya es pecado porque si yo tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿se entiende? Cuando trabajamos en un medio donde hay gente, siempre hay responsabilidades. El hacer la vista gorda, el obviar la responsabilidad, es pecado. No es pecado solamente matar, fornicar, robar, también omitir es pecado. No sé si ya te ha pasado a vos, Luis, pero en una empresa de limpieza siempre hay el que limpia más y el que limpia menos, ¿no? Y eso sobrecarga sobre el otro. En el hospital puede pasar lo mismo. Está el enfermero, el médico que trabaja más y está el que zafa. Cumple horario y cuando... ¿no? Bueno, todo eso vuelve. Porque la persona que es comprometida con el trabajo que hace va a ser gratificada en el futuro también. Porque todo vuelve. Toda acción que hacemos se produce una contracción hacia nosotros. Es como un boomerang. Juan dice, el cual no es otra cosa que desobediencia a Dios. Es decir, no hacer lo que tenemos que hacer, en definitiva, es desobedecer a Dios. Recién les conté esta parábola. Jesús habló de un hombre que hizo una fiesta, invitó a los invitados y cada uno puso su excusa. Porque lo que Dios se conoce, esto lo dice Pablo en Romanos, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, de modo que no tienen excusas.
se lo voy a pasar en limpio. Una vez que sabemos la verdad, no podemos eludirla. La verdad está en la Biblia. Una vez que yo sé algo, les voy a poner un ejemplo extremo para que se entienda. En África, hasta hace poco se descubrieron etnias, grupos de caníbales. Saben que es un caníbal, ¿no? Es una persona que se come a otra. No sé si la mata para comer, una vez que se murió se la come, no sé. Pero come cuerpo humano. Bueno, si el caníbal no sabe que eso está mal, no es pecado. El día que le enseñan que eso está mal, ahí sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, si yo de pronto digo, soy inocente y nunca vi esto y me lo agarro, y no es mío, bueno, por ahí. Pero si alguien me dice, no, lo que no es tuyo no tenés que agarrarlo, ya en mí entra un código que se llama bueno y malo. Es decir, empiezo a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces no hay excusa. Por eso nuestra vida se basa en un código que tiene que ver con leyes. Si a mí nunca me enseñaron que un semáforo cuando está en rojo tengo que detenerme, no soy culpable de un choque. Pero si yo voy a sacar un registro y me dicen que una de las señales principales es la señal de tránsito, es el semáforo, y lo paso en rojo y me mato o mato a alguien, entonces soy responsable. Se dan cuenta el ejemplo, ¿no? Es clarito. Por eso las excusas no tienen que ser un código o un virus, como decíamos al principio, que está en el ser humano. No hay excusa. No tiene que haber excusa. Es preferible decir, mira, no puedo, o no me gusta, ¿no? Y no decir, mira, voy a ir, y al otro no, al otro día no viene. Es decir, el cumplir con la palabra, el ser esclavo de la palabra, eso nos garantiza realmente que somos personas dignas de Dios. A veces no queremos herir al otro, y no, voy a ir, pero en el fondo no voy para que no se sienta mal. Lo herís más. Es preferible decirle, mira, no me interesa ir. Lo que vos me estás invitando no me interesa. Y ya está. Le aclarás al otro, pero no, le creás falsa promesa, falsa expectativa y termina la otra persona defraudándose. Bueno, termino como empecé. Cortito. El que quiere llegar busca el camino, el que no busca excusas. La pregunta sería en esta noche, ¿vos querés llegar a algo o querés seguir viviendo de excusa en excusa? Queremos llegar a la meta, tenemos que pagar un precio y ser esclavos de aquellos que nos comprometimos. Estamos viendo con la pastora una película de Jack Nicholson, un actor norteamericano muy talentoso. Hizo muchas películas. Una comedia, ¿vieron esas comedias que son picarescas pero no son groseras? Una cosa es algo picaresco y otra cosa es cuando es grosero. Y este hombre, 63 años según la película, ¿no? Era de esas personas que empieza la película que tenía un romance con una chica de 30, más o menos. Fíjense, 30 años de diferencia. En la trama de la película conoce este hombre a su mamá, a la mamá de la chica, es decir, de la edad de él. Bueno, deja a la novia y se enamora de la mamá, es decir, se enamora de alguien de la edad de él, más o menos, ¿no? Pero era un hombre de esos que toco y me voy, nunca se comprometían con nadie, por eso era un solterón de 63 años, que había tenido muchas novias, pero ninguna esposa. Es decir, había tenido muchas elecciones, había picoteado muchos lugares, pero nunca se definió con alguien. Eso que hoy parece moderno y tan simpático, en el fondo es cobardía de no encarar un proyecto de vida. Yo conozco mucha gente así, ¿no? Que toco y me voy, se creen que son libres y son esclavos de sus propios caprichos, porque nunca pueden construir nada juntos con nadie. Pasan en el trabajo, pasa en la escuela, ¿no? Pasa en muchas cosas, en la iglesia, es decir, personas que están un tiempito y después se van y buscan como palomas otros lugares donde ampollar. Bueno, yo voy a contar el final, total, no sé si lo va a ver, pero me encanta el final. El final es que cada uno buscó su camino diferente porque no podían congeniar, pero la mujer adulta, que también se enamoró de él, que era escritora,
quería una definición para su vida, porque ya había hecho todo. Pero este hombre, el picaflor, que picaba en toda flor, se dio cuenta que tenía mucho dinero, era muy conocido, tenía empresa, pero estaba vacío por dentro. Cuando se reencuentran al final de la película, terminan casándose. ¿Cuál es la enseñanza? Que él había intentado ser feliz en cosas que no trascendían, que no duraban. Y se dio cuenta que esas cosas producen un vacío. En cambio, los compromisos, que son a largo plazo, terminan satisfaciendo la vida de uno. Porque los resultados no vienen enseguida. Una pareja que recién se conoce, aunque al principio es miel, después viene una etapa de hiel, no, agarrate, y después vienen momentos de miel de vuelta. ¿Por qué? Porque las crisis sirven para la construcción de la convivencia. En la iglesia pasa lo mismo. Al principio las personas vienen, acepta a Jesús, está con el primer amor, no viene la crisis. En la crisis viene la excusa, ay, si ya no me gusta tanto porque aquel hermano, aquella hermana, el pastor, la pastora, bla, bla, bla. En el fondo quiere rajarse y busca argumentos para ir a otro lado. Y va a buscar otra iglesia que es igual que esta, porque no hay ninguna iglesia igual. No hay ninguna iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen fallas. Había un chiste que contaba un pastor que decía que era una persona tan imbancable con ella misma que se había dividido en sí porque no se bancaba su propia personalidad. Es decir, ¿vieron esas personas que no se soportan ellos mismos y no están con nadie? Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en la vida el compromiso no es una carga ni es algo grave. El compromiso trae madurez. El compromiso trae crecimiento y el compromiso trae una visión espiritual muy grande. Las personas que han triunfado la vida en el mundo secular y en el mundo espiritual, igual, han tenido algo, un común denominador, que es seguir en la meta y estar peleando todos los días hasta lograr los objetivos. Pero el picaflor, el que picotea, va a ser un fracasado de por siempre. Hay un refrán que dice, yo lo vi en una ferretería, pero lo vi en varios lados, no envidies mi progreso, sino mira mi esfuerzo. La gente dice, claro, este ya tiene una casa, este tiene... Y lo que le costó lograrlo. Pero la gente no mide eso. Entonces, la excusa no es de Dios. Se las digo simple. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás viene del maligno. El maligno, que es el diablo, es un maestro en manipular excusas para nosotros. Y nosotros somos muy aliados del maligno cuando queremos excusarnos. Como el cuento del que llegaba tarde siempre, que no se lo voy a contar porque se lo conté tantas veces. Pero el diablo se cansó y le dijo, Tomás, lleva la Biblia porque siempre me echa la culpa a mí que no la trae, ¿no? Bueno, se lo resumí. Se lo resumí. Vamos a orar. Vamos a orar para que entendamos que tenemos que crecer. Todos los días tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que comprometernos. Con la vida, fundamentalmente. Con Dios y con la vida. El picoteador termina siendo, o la picoteadora termina siendo un fracasado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Dice que son nubes sin aguas, estrellas errantes. Esto lo dice Pedro. ¿Saben qué es una nube sin agua? Una decoración en el cielo. Para el campesino no le sirve. ¿Saben qué es una estrella errante? ¿No? Pero no está ahí. Yo salgo todos los días y veo la estrella María, me gusta verla. O la luna, un satélite nuestro. Pero está así, puedo contar con la luna. Todas las veces que sale. Puedo contar con el sol, porque está ahí. En cambio la estrella errante, pasó. Y no crea eso de que porque le pida deseo se va a cumplir. Hay tantas tradiciones. Hoy estamos leyendo la fecha de hoy, San Valentín, que es una fecha pagana, en realidad tiene un sentido medio jorobado, como toda fiesta, que después se ayorna, pero en el fondo tiene un sentido
distorsionado al amor. El amor de Dios es diferente, un amor que se entrega, que es compasivo, que es servicial, que no es un amor hedonista, un amor que disfruta los placeres, como hoy se le enseña del amor. El amor no es eso, el amor es morir todos los días con el otro, para el otro y con Dios. Una madre muere a sus caprichos cuando ya no... Toda mamá sabe, ¿no? Renuncia a algunas cosas por sus hijos. Un papá muere cuando va a trabajar y tiene que traer el pan y por ahí está horas fuera. Un chico muere a los gustos cuando empieza a ir a la escuela, porque a ningún chico creo que le gusta la escuela. Pero muere a sus caprichos, a su gusto, cuando empieza a postergar las cosas, pero para él. Por eso todo lo que sembramos cosechamos. La excusa es una semilla, es una cizaña, es algo que hay que desterrarlo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender esta palabra que tiene una responsabilidad tan grande. Hay una canción de Rabito que dice sinceridad, palabra pequeña que tiene un peso en la eternidad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos en primer lugar. No mentirnos, no engañarnos, no ponernos excusas para enfrentar la vida. Queremos, Señor, tener más personalidad, no contagiarnos de tantos hábitos de otras personas que toman la vida con frivolidad, toman la vida como si no existieran. Pero nosotros somos perlas preciosas que tú nos trajiste a este mundo con un propósito. Enseñanos en esta noche a entender que tenemos un llamado, que tenemos compromisos, que tenemos cosas que hacer en lo cotidiano, en el trabajo, en el estudio, en la convivencia. Señor, que no pongamos excusas para cada cosa, que empecemos, Señor, a enfrentar la responsabilidad que hemos asumido. Cueste lo que cueste, así como tú no te excusaste, como tú no te quedaste en el cielo con el Padre, sino que descendiste a la tierra. Y no diste excusas, sino que te entregaste hasta la médula, dando la vida por nosotros. Señor, el miedo, la cobardía, forja excusas. La falta de responsabilidad crea excusas. Pero nosotros, Señor, queremos crear responsabilidades. Que tu Santo Espíritu sople sobre la iglesia con un sí, con un amén, en todo lo que emprendamos de ahora en más, con más fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén.